Muy buenas tardes, nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo de ciudadanía sobre la Grecia antigua. Política en la antigua Grecia. A comienzos de la época arcaica nace en Grecia la que será su forma de organización social y política más representativa, la polis. Aunque nosotros hablamos de Grecia o Esparta, los griegos solían referirse a sus polis no con el nombre de la ciudad, sino con la expresión polis de los atenienses o polis de los lacedemonios, indicando con ello que la ciudad la formaban sus ciudadanos y no era un ente abstracto consistente solo en un espacio físico. Los principales sistemas de gobierno fueron la oligarquía, la tiranía y la democracia. Prerrogativas políticas. Se refiere al derecho del ciudadano de participar en la gestión de los asuntos políticos, no solo se aplica en la política en el sentido estricto de la palabra, ya que el ciudadano participa en el poder deliberativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Algunos de estos asuntos eran reuniones en la Asamblea del Pueblo, ejercer magistraturas y otros cargos, e impartir justicia en los tribunales. Un ciudadano tenía derecho a la propiedad o un bien. En la Grecia tenían derecho a tener un predio en la ciudad y un acceso a tribunal que le permitía ser o bien demandante o defensor. Pero si cometía una falta grave llamada degradación cívica o atimia. Derecho de propiedad. Tenían derecho a tener una porción de terreno dentro de la polis. También tenían acceso a tribunales y garantías judiciales, derecho a iniciar una acción, ya sea como demandante o defensor. Asimismo, los griegos contaban con ciertos derechos y prerrogativas bastante adelantados en contraste con el resto de las sociedades de la época, tal como el derecho de la propiedad privada y el acceso a los tribunales y las garantías judiciales, que le permitían la correcta y justa defensa. Prerrogativas religiosas. En la antigua Grecia la religión fue un agente integrador de la polis. Los ciudadanos mostraban su compromiso con la ciudad al participar en las ceremonias colectivas de carácter cívico. Por otra parte, las creencias comunes y los santuarios panhelénicos funcionaron como elementos de identidad para el conjunto de los griegos, a las que en ocasiones agrega fragancias que complementan la experiencia sensorial. Los dioses tenían personalidades y defectos humanos, eran de hecho antropomorfos. Sus debilidades propiciaban las relaciones conflictivas y hasta disputas entre ellos. Era Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, Hades, Dionisio, Demeter, Hestia y Zeus fueron los principales dioses en la sociedad griega. La religión estaba completamente imbricada en todos los dominios de la vida familiar, pública, artística y social. La oposición entre lo profano y lo sagrado, los límites entre lo laico y lo religioso, son inciertos, incluso no pertinentes. Los gestos, los comportamientos, las ceremonias de la vida familiar, social y política componían casi siempre un aspecto religioso. La religión griega no se apoya en ninguna revelación. La ciudad griega no conocía ni instituciones que dijeran la religión ni dogma. Las conductas religiosas, piedad, eusebia, respeto de las obligaciones hacia los dioses, e impiedad, asevia, ausencia de respeto a las creencias y a los rituales comunes de los habitantes de una ciudad. No tenían un carácter definido y rígido. La piedad pareció haber sido el sentimiento que tenía el grupo o el individuo de ciertas obligaciones. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto, muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. Estaba formada por distintos grupos como los latifundistas, artesanos, comerciantes, campesinos y esclavos, y no todos tenían los mismos derechos. Y en la polis de Atenas se consideraban ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses. La carga fiscal eran divididos en 4 clases. El impuesto no era uno regular, sino uno que se cobraba cuando había necesidad de guerra, llamada hispora. Mientras que para pagar las liturgias se encargaban los ciudadanos más ricos. De la comida, otros de coro y cada uno entrenaba a su tribu para pruebas deportivas. A cambio de todas estas prerrogativas, los ciudadanos griegos también debían pagar tributos y una serie de deberes fiscales para cubrir.
Para categorizar estas obligaciones, los ciudadanos griegos eran separados en 4 clases sociales de acuerdo a su nivel de riqueza y estabilidad financiera. Así, los pentacos y nedimnos encabezaban la pirámide con ingresos mayores a 500 médimos de grano. Luego venían los hippeis con 300, los eugritas con 200 y los tetas con mucho menos de 200. Los tipos de impuestos principales pagados por los atenienses eran eispora, un impuesto extraordinario recaudado para financiar gastos militares durante guerras, y las liturgias, que eran pagos que se hacían para financiar eventos religiosos y corrían por cuenta de las clases altas. Obligaciones militares. Estas obligaciones variaban en función de la fortuna de cada uno de los ciudadanos, pero todos los ciudadanos griegos por igual debían cumplir obligaciones militares de distinta índole. A todos los ciudadanos hombres atenienses en la edad entre los 20 y 49 años podían ser llamados a cumplir funciones en campañas militares. El ciudadano estaba obligado a cumplir el servicio militar, obligaciones de prestar servicio militar, y para los jóvenes menores de 20 años, formación cívico-militar.